Cantares capítulo 1 y vamos a considerar los versículos 12 al 14 y a continuar lo que estuvimos mirando en nuestro último sermón sobre Cantares. Cantares capítulo 1 versículos 12 al 14. Les voy a invitar a todos que puedan mirar conmigo. Yo lo voy a leer en voz alta. Ya hemos orado pidiendo la dirección del Señor, así que vamos a leer su palabra y que el Señor tenga misericordia de nosotros al oírla y al predicarla en esta mañana. Cantares 1, versículos 12 al 14, dice así, lo leo primero en la Reina Valera y luego en la Biblia de las Américas. Dice en la Reina Valera: mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de En-Gadi es para mí, mi amado. Lo vuelvo a leer esta vez en la Biblia de las Américas. Mientras el rey estaba a la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. Ramillete de flores de aleña es mi amado para mí en las viñas de En-Gadi. Amén. Hermanos, quiero simplemente retomar algunas de las cosas que estábamos mirando en nuestro sermón anterior, porque hay cosas bien importantes para considerar aquí. Ustedes recordarán que después de ver o de leer esa añoranza de esta novia por su marido, de todas las cosas maravillosas que ha hecho, al pensar en sí misma, morena soy, sí, yo sé que soy morena, al hablar de cómo ella entendía lo que era y que aún así quedaba maravillada ante el amor y la forma tan maravillosa en la que su esposo la amaba, a pesar de que ella sabía que en sí misma no tenía nada que dar. Hemos llegado al final del capítulo 1, que como les dije hace algunas semanas, en este capítulo encontramos una parte de este poema como si fuera un tipo de canción, pero no cualquier canción, una canción en donde hay una especie de contestación de parte del esposo y luego la esposa responde y luego finalmente los dos cantan. Imagínense el maravilloso concierto romántico de estas palabras que fluyen diciéndole a ella: tú eres, o te comparo, como una de esas yeguas de los carros del faraón. Tú eres especial, eres única, no eres ordinaria, eres alguien por encima de todas las demás. Pero luego ella responde, y lo que estamos analizando en nuestro sermón, en el anterior y en este, es la manera en la que ella responde esas palabras de amor. Es decir, estamos escuchando ahora la preciosa voz de la novia cantar su verso en respuesta a lo que su esposo le acaba de decir. Y estos tres versos que constituyen esta estrofa, vamos a decir así, son las palabras de la novia en la cual ella está presentando delante de él todo su amor también. Si ustedes recuerdan bien, la semana antepasada, cuando estudiamos por última vez el tema de esta canción, vimos el primer verso solamente. Son tres y vimos solo el primero. Y en ese primero, ella decía, mientras el rey está sentado resolviendo sus asuntos, trabajando en su mesa, haciendo las cosas que tiene que hacer, yo me preparo, abro el frasco de la fragancia, del aroma, y el cuarto está lleno de ese aroma para que él sepa que yo lo espero, para que él sepa que su esposa está aquí esperando por él. Y hablamos de algunas cosas preciosas realmente, de qué significa ese abrir el frasco a la espera de que el esposo venga a nosotros. Y habíamos dicho que la gran esperanza que tenemos es que él volverá por segunda vez y que el clamor de nuestros labios y de nuestra alma debe ser: sí, Señor Jesús, ven pronto. Pero eso implica la responsabilidad de prepararnos para ese encuentro. Habiendo dicho todo eso a manera de recordatorio de lo que vimos, quiero que pensemos en las dos cosas importantes que les dije la vez pasada, que estos tres versos o esta estrofa cantada por la mujer tienen en común. En primer lugar, la esposa canta sobre el anhelo que tiene de su amado, y eso lo vimos ya en el versículo 12. Ella lo anhela, por eso abre la fragancia. Pero en los versículos 13 y 14, que es lo que nos corresponde estudiar el día de hoy,
nosotros analizamos cómo la novia canta ya no solo de ese anhelo, sino de la excelencia de su esposo, cómo ella ama y anhela a su esposo por causa de lo que él es para ella, de la paz que él trae sobre ella, del gozo y el regocijo que ella significa, que él significa para ella. Así que vamos a enfocar nuestra atención en esta mañana en los versículos 13 y 14 para poder profundizar y entender cómo es estas excelencias que la esposa canta de su amado. Los versos segundo y tercero de esta estrofa tienen en común, hermanos amados, no solamente que tratan el mismo tema, el cual es la excelencia del amado, sino que también lo hacen con una forma muy parecida y de hecho utilizan la misma expresión para referirse al esposo. Así que en esta mañana yo quiero compartir estos dos versos con ustedes a través de un bosquejo muy sencillo que tiene 3 puntos principales. En primer lugar, vamos a hacer una especie de paralelo y vamos a comparar lo que dice el versículo 13 y de lo que dice el versículo 14 sobre cómo ella se refiere a él en el nombre que utiliza, cuál es la figura que ella utiliza y qué es lo que esta figura significa para ella. Y lo mismo pasa en los dos versos. Es como si fueran paralelos, como si se repitiera. Así que yo los voy a tomar a estos dos versos y voy a predicar de ellos dos en conjunto. Y estos son los 3 puntos que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, el nombre que se le da al esposo en estos versos. Lo primero en lo que vamos a meditar es el nombre que se le da. Nosotros vimos que en el primer verso de esta estrofa se le llama el rey y habla de su soberanía, de su poder, de todo lo que él es. Pero en estos dos versos siguientes, versículos 13 y 14, nosotros encontramos que se está refiriendo específicamente a mi amado. Y vamos a hablar de eso y lo que eso implica. La segunda cosa que vamos a analizar en esta mañana también es la figura que se utiliza en estos versos. Y de alguna manera eso es la enseñanza central. Porque como es una poesía, se está diciendo verdades a través de formas poéticas, metáforas, alegorías, en donde ella está expresando algo que es verdadero, pero utiliza dos figuras muy interesantes. La una es esta bolsita de mirra que está o descansa sobre su pecho y ella lo compara a él con esa bolsita y con lo que eso implica para ella. Pero luego también lo compara con un ramillete de flores de un tipo de árbol y dice, eso es mi amado para mí. Así que hay dos figuras extraordinarias que nos van a ayudar a entender el corazón de este texto. Pero finalmente, no solamente el nombre que se le da al esposo, no solamente las figuras que se utilizan, sino que en tercer y último lugar vamos a analizar también la especificación que hay en estos textos. Y en los dos pasajes dice esto, eso es mi amado, y luego dice, para mí. Eso es mi amado para mí. Y eso es lo que quiero finalmente que cerremos nuestro sermón de esta mañana. Así que, en primer lugar, consideremos y les ruego toda su atención y su corazón en estas cosas maravillosas. El anhelo después de escuchar cantar de los cantares, hermanos, es que nosotros amemos más profundamente a Cristo. A veces uno puede decir simplemente, ama a Cristo. Y uno dice, sí, yo quiero amarle más. Bueno, yo quiero decirte una cosa, que esto que vamos a estar hablando, que estas cosas en las que meditamos a leer cantares y meditar en eso, te ayude a saber cómo amar a tu amado y cómo profundizar en esa relación verdadera. Esto no es superficial. Esto no es un asunto meramente intelectual. Esto tiene que ver con tu alma, un alma que está enamorada y perdidamente enamorada de aquel que es el amado de mi alma. Así que consideremos en primer lugar el nombre que se le da al esposo en estos versículos. Yo quiero que, puestos tus ojos en nuestro texto, tú mires en el versículo 13 y 14 cómo se lo nombra. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, bolsita de mirra es, ¿y cómo lo llama? Mi amado. Mi amado. En la Reina Valera empieza con expresión, mi amado es para mí un manojito de mirra.
Pero luego vean el versículo 14, una vez más. Dice en la Reina Valera, racimo de flores de aleña, y luego miren al final, es para mí mi amado. Así que la expresión que se repite aquí es mi amado. Se repite 2 veces. Y la expresión básica de esta palabra hebrea es simplemente decir aquel que yo amo, aquel que es el amor mío, aquel en quien está todo mi amor depositado. Esa es la idea, es amado, amor, alguien que es amado. Pero saben, cuando uno estudia este pasaje y específicamente esa palabra, algunos comentaristas te dicen algo como esto. Esa palabra hebrea no es la palabra típica que se utiliza para hablar de alguien que es amado, sino que de hecho es una palabra, un comentarista dice, inusual. No es la típica palabra que a veces vemos traducida como amado. Y entonces, aquí donde surge algo bien importante que yo quiero compartir con ustedes. Cuando uno mira la palabra hebrea que aparece aquí, es una palabra que tiene una forma tan parecida al nombre David, que simplemente cambia si tú lo ves y si lo habláramos sin entender hebreo, tú dices, no puedo ni siquiera darme cuenta de la diferencia, pero lo que cambia es una vocal o las vocales que aparecen y la palabra suena o es la misma estructura o raíz de donde viene la palabra David. Pero por el otro lado, cuando tú la lees, a veces los diccionarios te dicen, esta es una palabra muy similar a la palabra que se traduce como tío o como pariente. Y por causa de la conexión de esta palabra, mi amor, con la palabra David y con la palabra pariente, algunos comentaristas bíblicos han hecho una conexión muy importante que yo quiero compartirla con ustedes. En primer lugar, consideremos la conexión de la palabra que aparece aquí como mi muy amado o mi bien amado o mi amado, simplemente como aparece en nuestras versiones. Quiero mostrarles la conexión que tiene esta palabra con la palabra David. Hermanos, ya sabemos, debido a cómo hemos venido estudiando este libro, que este poema no está hablando simplemente de una historia humana. Este poema está hablando de una relación en términos humanos, pero que se proyecta algo que es mucho más elevado. Está hablando de Cristo y su amor por su pueblo. Así que evidentemente en nuestro pasaje, este amado es Cristo. Mi amado, a quien la iglesia lo llama mi amado, mi muy amado, evidentemente es Cristo Jesús. Ahora, qué importante es entender la conexión que hay entre Cristo y el rey David. Hermanos, David en el Antiguo Testamento y en la Biblia es un tipo de Cristo, es decir, alguien que era como una especie de sombra que proyectaba hacia lo que Cristo habría de ser. Alguien que era en realidad un hombre, pero que está proyectando hacia lo que Cristo un día vendría. Él sería el verdadero David o uno mejor que David. Y es tan cercana esta conexión que a veces nosotros encontramos la Biblia diciendo cosas como las que aparecen en Jeremías capítulo 30, versículo 9. Por el tiempo no hace falta que lo busques, pero quiero que escuches con mucha atención. Esto es lo que dice Jeremías 39. Sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. En esta profecía se está hablando del Señor Jesús. Pero cuando habla de Jesús, dice que levantaría a un rey en medio de ellos, pero ¿cómo llama a este rey? David. En el versículo de Ezequiel 34, 23 en adelante dice esto. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. Y noten que dice, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y nota cómo dice el versículo siguiente. Y yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Hermanos, es muy inusual, pero es algo que calza tan perfectamente con la visión, llamándole al amado con el nombre que David mismo recibe. ¿Qué significa David en hebreo? Aquel que es amado. Y la palabra que usa aquí
esta esposa dice mi David o mi amado por causa de la cercanía. David y el Señor Jesucristo tienen mucha cercanía. El pastor John Gill hace esta conexión. Escucha lo que él dice. Ambas palabras, Dot y David, significan amado. Y tanto David como Cristo son amados por Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios y Cristo era su hijo en quien él tenía su complacencia. Y además, dice Gill, tanto David como el Señor Jesús son amados por el pueblo de Dios. Qué preciosa conexión simplemente en esta cercanía de la palabra en la cual podemos pensar. Pero en segundo lugar, también hay una conexión o una cercanía de esta palabra dot en hebreo con la palabra que se traduce normalmente como pariente. Y yo quiero que me escuchen con muchísima atención aquí. Porque bajo la palabra pariente, nosotros encontramos una de las figuras bíblicas que es maravillosa y se le llama el pariente redentor. Esta figura, si nunca la has escuchado, está bien, pero quiero que la memorices en tu alma para que nunca más la olvides. El pariente redentor es una figura que Dios quiso revelar en el Antiguo Testamento para poder mostrar a través de las leyes que, por ejemplo, si había alguien que moría, la viuda quedaba en el peligro de simplemente perder todas las posesiones y lo que tenía porque no había cómo obtenerla para ella misma, pero había una opción de misericordia que Dios dio. Y era que el pariente más cercano que pudiera y quisiera se casara con esa viuda y al casarse con ella redimía todo lo que le pertenecía a aquel que murió y así esta mujer no quedaba desprovista. Esa figura la conocemos muy bien por el libro de Ruth y vemos cómo en el libro de Ruth la figura del pariente redentor juega un papel tan importante. Boaz se casa con Ruth y así Ruth no queda desprovista, sino que la herencia queda firmada y ella recibe un hogar, una casa, una descendencia y es parte de mostrar esa gracia. Hermanos, qué conexión tan importante. Ese amado de quien habla la esposa ahí es Cristo, pero ese amado, esa palabra es tan cercana a la idea de pariente que podemos pensar y podemos llevar nuestra mente a recordar ese amado por nuestras almas es el pariente redentor que quiso hacerse como nosotros. Hermanos, la pregunta que tratábamos de responder esta mañana en la escuela dominical, ¿por qué Cristo tuvo que hacerse carne? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los antiguos respondían algo como esto. Él tuvo que tomar un alma humana y un cuerpo humano para poder redimirnos en cuerpo y alma. Tenía que ser como nosotros. Él no podía sentir compasión ni entregarse por nosotros de la manera en que lo hizo si Él no hubiera sido como uno de nosotros. En el libro, en la carta a los Hebreos, se dice de una manera muy preciosa. Y Cristo no tuvo compasión de los ángeles como la tuvo de los hombres. Y se hizo en favor de la descendencia de Abraham. Se hizo como un pariente nuestro. ¿Para qué? Para redimirnos de la pérdida y de todo lo que nosotros no teníamos, solo por su gran misericordia. Ese amado es nuestro David. Ese amado es nuestro pariente. Pero en tercer lugar y último en este primer punto, ese amado ciertamente es Cristo Jesús. Y aunque vamos a hablar de esto en nuestro último punto, estas palabras de afecto hacia el esposo muestran lo que este hombre significaba para esta mujer en este poema. Qué manera de expresar el amor que sentía por él, qué manera de mostrárselo. Mi amado, aquel que mi alma ama. Él es el bien amado de su alma, como algunos lo han interpretado, así como debería ser también la forma en la que un esposo debe amar a su esposa y una esposa debería amar a su esposo. Esa es la manera en la que deberíamos expresarnos y entendernos el uno al otro. Pero hermanos, el esposo debería ser el anhelo más importante
la persona más cercana, aquello que la esposa más anhela, el único que está en su corazón, tal como esta mujer lo describe en este poema, hablando de su amado. Y hermanos amados, Cristo es y debe ser eso para su iglesia. ¿Por qué se convierte en un pecado tan grande nuestra idolatría? ¿O por qué se convierte en un pecado tan grande el hecho de que nosotros tratemos de satisfacer con otras cosas lo que Cristo debería satisfacer? ¿Por qué el hecho de tratar de encontrar felicidad teniendo un hombre, un esposo, una esposa? ¿Por qué el hecho de tener satisfacción en cosas que todavía no tienes? El que no tiene hijos dice, cuando tenga hijos voy a ser feliz. El que ya tiene hijos decimos, cuando tenga nietos voy a ser feliz. El que no está casado dice, cuando me case voy a ser feliz. Y así sucesivamente, todos estamos esperando algo en el futuro y nos olvidamos de una cosa. Cristo debe ser y es en el corazón de la iglesia lo que esta mujer describe de su marido. Cristo es nuestro amado. Cristo es aquel en quien nuestra alma se deleita. Cristo es aquel a quien nosotros dedicamos las palabras más tiernas y más dulces. Y vuelvo a repetir, voy a golpear este punto en nuestro último encabezado. Pero no quiero irme de aquí sin decirte esto. Por eso no es difícil cantarle. Por eso cuando le cantamos nuestras lágrimas fluyen, nuestra sonrisa se pone en nuestro rostro, porque no es difícil hacerlo. No es difícil mortificar nuestros pecados. Y aunque sea una lucha real y a veces compleja, no es difícil por causa del amor que tenemos por Él. No debería ser difícil nada si Él es nuestro amor, nuestro bien amado y el centro de nuestra alma. Hermanos, eso es Cristo para su iglesia. Amén. En segundo lugar, en esta mañana, no solamente el nombre que se utiliza, mi amado o mi bien amado, sino que ahora consideremos las figuras que se utilizan en estos versículos. ¿Qué es lo que se está usando? Bueno, hay dos figuras que tenemos que tratar de entenderlas. Y les digo, hermanos, tenemos que confesar algo. Entender las figuras del cantar de los cantares a veces es un asunto difícil. Por causa de ciertas variaciones, por causa de ciertas cosas, por causa de ciertas traducciones, uno tiene que primero entender cuál es la figura que se utiliza para luego tratar de entender, así es como debo entenderla en mi vida y aplicarla. Así que yo quiero hacer ese ejercicio con ustedes en esta mañana. Yo quiero tomar estas figuras y primero entender qué es lo que significan. Y luego interpretarla y abrazarla en nuestro corazón. Y te quiero pedir esto, no te vayas esta mañana, no te vayas esta tarde, que no termine este día si tu alma no ha podido contemplar cómo amar más a Cristo. Y creo que en estos versículos hay verdaderamente cosas que nos pueden ayudar en ese propósito. En primer lugar, es lo que encontramos en nuestro versículo 13. En el versículo 13 dice, bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. Aquí está la figura, bolsita de mirra que reposa toda la noche entre mis pechos. Busquemos el significado de esa frase. Bolsita de mirra, ¿qué significa eso? Bueno, pareciera que la forma más apropiada de traducirlo es bolsita. Quizás ustedes notaron que en la Reina Valera, quizás en sus versiones, dice manojo. Y la idea de manojo es cuando tú unes plantitas o flores y las tienes en algo que puedes sostenerlo en tu mano. Aquí, cuando habla de una bolsita, habla de algo o un estuche que sostiene otra cosa. Así que hay una discusión en esto que es compleja, digamos, en el tema de traducción, pero si nosotros pensamos en que la mirra era algo que a veces era la transpiración natural de un árbol, que en algunos casos el contacto con ella podía ser perjudicial para el cuerpo, lo más probable es que la manera correcta de entenderlo sea frasco o bolsita, que es la forma en la que se tiene que entender. Pero más allá de eso, lo que se quiere decir o la idea es una porción o una cierta cantidad de mirra que se junta
lo cual esparce un aroma que es agradable. Eso es de lo que ella está hablando. Ese manojo o ese frasco o esa bolsita de mirra, la idea es mirra junta, que lo que hace es desplegar un aroma que es agradable. Hermanos, la mirra es una especia excelente y es una de las especias más preciosas y principales utilizada en ciertas ocasiones especiales. Les voy a dar ilustraciones bíblicas que nos pueden ayudar. Solo quiero que piensen conmigo, niños, si ustedes recuerdan estas historias, quiero que piensen, este es el valor que tenía la mirra. Cuando José fue vendido por sus hermanos en Egipto y estaba en Egipto, de pronto llegaron los hermanos de José, ¿se acuerdan? Ese era el momento perfecto para una venganza. Y entonces él al principio se endurece para ver si realmente ellos habían cambiado, si su corazón se había quebrantado. Y entonces José pide que se mande a llamar al más joven de todos, porque ahí no estaban todos. Él quería ver a su hermano, pero estaba usando esa apariencia para mostrar. Y entonces los hijos de Jacob vuelven a donde su padre y le dicen, está pidiendo ver a Benjamín. Y quedó preso uno de nosotros allá. Cuando Jacob los despide y despide a Benjamín, envía como una ofrenda para este gobernador, que después la dulce historia nos dice que era el mismo José, pero dentro de las cosas que lleva para mostrar su buena voluntad y el hecho de que le estaban haciendo un buen regalo, le llevan mirra. Otro ejemplo, parte de los regalos que trajeron esos reyes de Oriente, ¿ustedes pensaron en eso cuando hablamos de esto o no? Yo también, mientras lo leía, digo, ellos trajeron mirra. Precisamente, un regalo de algo que mostraba buena voluntad, algo que era costoso, algo que era excelente. No era una cosa o un tipo de especia que simplemente se encontraba por ahí, era algo que tenía mucho valor. De hecho, la Biblia nos enseña también que la mirra se utilizaba como una especie de fragancia corporal. Dice que cuando las jovencitas tuvieron que presentarse delante del rey Asuero, ¿se acuerdan la historia de Esther? Todas ellas tuvieron que adornarse y ponerse la fragancia de la mirra para estar delante de la presencia del rey. También aprendemos que la mirra se usaba para embalsamar los cuerpos de los que habían muerto. ¿Se acuerdan ustedes qué llevaba Nicodemo cuando entró a la tumba del Señor Jesús? Mirra y algunas especias con las que fue a untar el cuerpo para poder protegerlo de la descomposición o el hecho de que simplemente mantuviera un buen aroma por algunos días más. Algunos dicen que incluso la mirra tenía algún tipo de forma medicinal, pero lo que podemos decir es esto: la mirra era una especia muy fragante, con un aroma muy importante, pero por cierto, amarga al momento de probarla. Por eso no podía ir suelta, sino que tenía que ir en algún tipo de envase. Ahora, ya hemos entendido lo que significa la idea de esta bolsita de mirra, pero ahora viene una expresión que es muy desafiante, que reposa toda la noche entre mis pechos. No es una sorpresa ni una cosa extraña decir que, y justo hablamos de esto en la mesa de la casa el otro día con los niños, sobre lo que este libro a veces significaba en la mente de algunas personas. Esto es un lenguaje que no es conveniente para niños, o tiene un lenguaje, hermanos, y en ciertas cosas vamos a encontrarnos con pasajes muy desafiantes. Quizás este es sencillo de surfearlo delante de toda esta audiencia. Pero cuando nosotros levantamos esto y pensamos en Cristo y en su iglesia, este libro se convierte en una carta de amor y en un poema del cual tenemos tanto que aprender y nada de lo cual avergonzarnos. ¿Qué significa esto? Bueno, piensen en esto. Al igual que otras especias, la mirra solía ser colocada en una bolsita o en una botellita y ésta se colgaba en el cuello y entonces la mirra reposaba o esa botellita reposaba en el pecho de una persona. Ahora, esa bolsita o esa botella tenía el propósito de refrescar o tenía el propósito de perfumar a aquel que utilizaba eso como collar. Piensen en esto. Tú tienes una botellita, hoy tenemos algo muy similar, como cuando tienes frasquitos de perfume o diferentes cosas. Ojalá se vaya la luz, pero no la del micrófono.
Cuando ustedes tienen quizás lo que usamos a veces como fragancias en un baño o como se usan a veces en la sala de una casa que se ponen para que esté dando el aroma. Bueno, imagínense eso colgado en el pecho de una persona que podía oler o tener la fragancia de lo que la mirra significaba. Por lo tanto, la mirra o esta bolsita tenía la idea de refrescar o de perfumar. Y claro, lo inusual de esta imagen es que tú no te pones la mirra cuando te vas a dormir. Te la pones cuando sales, te la pones cuando estás en algún momento del día, te la pones quizás cuando venía el momento más caluroso del día, para que la fragancia de eso pueda ayudarte. Sin embargo, la idea o lo inusual es que dice que ella se lo pone y que es como esa bolsita de mirra que descansa sobre sus pechos toda la noche. Y eso es donde viene el cuadro que es realmente fascinante para nosotros. Hermanos, lo que está tratando de decir o lo que expresa delante de esto es que para ella, su esposo, este hombre en el cual ella piensa, este hombre en el cual su mente y su corazón está puesto, es como esa bolsita que aún de noche o en cualquier momento del día refresca su vida, refresca su alma, le da todo lo que ella necesita. Él es su calma, Él es lo que hace que sea la fragancia más adorable en toda su vida. Por eso dice, mi amado es para mí como una bolsita de mirra que descansa sobre mi pecho aún por toda la noche. Es un olor permanente, un olor que se mantiene, un olor que recuerda lo que su esposo es. Y eso es lo que ella está tratando de decir. Así que, habiendo entendido la figura, ahora necesitamos interpretarla. Y que esta figura sea de aliento a nuestros corazones en esta mañana. Quiero decirles 4 cosas importantes con respecto a esta figura. En primer lugar, hermanos, esta descripción habla de la añoranza que tenía esta mujer en este poema por su amado, el bien que él constituía para ella y la forma intencional en la que ella lo recordaba. Quiero que pienses conmigo, quiero aplicar esto en primer lugar en el ambiente y en el mundo de los hombres y las mujeres. Hermanos, cuando uno pregunta, ¿qué es lo que quiso decir la esposa? Evidentemente está tratando de decir algo de amor, pero ¿qué es lo que quiere decir cuando dice, mi amado es para mí como una bolsita de mirra alrededor de mi pecho durante toda la noche? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, eso significa en primer lugar que ella lo añora, que el anhelo de su alma es estar con él siempre, tenerlo cerca, que ella quiere y no va a poder encontrar reposo hasta que él no esté con ella otra vez. Esa es la primera idea que aparece ahí. La segunda idea también es que al compararlo con la mirra o con esta dulcísima fragancia, esta mujer está diciendo de su amado que él es para ella como un bálsamo, que es como eso que hace fragante todos los días de su vida, que para ella, que se siente a veces débil, sola, vulnerable, su esposo es para ella como aquel bálsamo que hace que sus días sea una fragancia dulce por la cual vivir y caminar siempre, aún en los momentos difíciles. Pero también el hecho de que ella no se lo quite durante la noche y lo compare a su esposo con esa bolsita que se queda ahí aún durante toda la noche, nos muestra una forma completamente intencional en la que ella conscientemente lo recuerda y piensa en él. Antes de poder enfocarlo en Cristo Jesús, yo quiero que ustedes me permitan hablar a sus corazones como esposos y esposas. ¿Qué debería ser un esposo para su esposa? ¿Cómo debería ser una relación cristiana? Nosotros tenemos tantas cosas que fluyen del mundo, tantas cosas en las que estamos acostumbrados a ver, así es como piensa la gente de la calle, así es lo que te aconsejan los psicólogos, esto es lo que te dicen tus amigos cuando se reúnen y dicen, no te preocupes, mi esposa también es así conmigo. O no te preocupes, le dicen las amigas a esta esposa, mi esposo también es así, así que no te sientas rara, los hombres son así. Hermanos, por encima de esas formas, por encima de esos cuadros, por encima de los detalles que alguien pudiera tener, nosotros tenemos un estándar maravilloso que la palabra de Dios nos da,
Los esposos y las esposas cristianas deben vivir una relación diferente. Nosotros no vivimos basados en las estadísticas o la forma en la que el mundo lo ve. Quizás si tú te comparas la forma en la que te llevas con tu esposa, pastor, nosotros no peleamos, pero tampoco nos hablamos, así que vivo mejor que muchas familias del mundo, así que debo estar bien. Tu estándar no es no divorciarte. Tu estándar no es no hacerse la vida imposible el uno al otro. Tu estándar no es ser mejor que los vecinos que se están golpeando todo el tiempo. Ese no es tu estándar. Tu estándar como hombre es amar a tu mujer como Cristo ama a la iglesia. Y tu estándar como esposa es amar a tu marido como la iglesia ama a su marido y se somete a él. Por lo tanto, este es nuestro estándar. Esto es lo que debería surgir de la boca de una mujer creyente que ama a su marido. Una mujer que encuentra en ese hombre todo lo que ella necesita. Una mujer que encuentra intencionalmente, voluntariamente, que él sea aquel centro de mis pensamientos. El anhelo de querer estar cerca, añorarlo cuando no está y hacerle sentir y repetirle que no es lo mismo cuando él no está. Hermanos, así es como deberíamos vivir entre nosotros. Y te vuelvo a repetir, soportarnos y no hacernos la vida imposible no es el estándar. El estándar es amarnos profundamente para descubrir, así sea, una pequeña probadita de lo que es el amor de Cristo por su iglesia y de la iglesia por su Cristo. Nosotros debemos aprender a amarnos así. Jovencitas que me escuchan en esta mañana. Ese es el estándar del matrimonio. Hace unos días estaba en Argentina en una conferencia y me preguntaban, pastor, ¿y qué hacer? Porque usted ha dicho que la paternidad, eso muestra cómo es Dios. Sí, ¿y qué hacer si yo tuve un mal padre y entonces, y tuve que responderle esto, lo mismo que le quiero decir a las señoritas que quizás tuvieron la experiencia de vivir el abandono, el divorcio o ver con sus propios ojos a un mal padre siendo su padre? Cuando esas cosas pasan, es cierto que eso golpea tu alma y te hace mirar el mundo de cierta manera, pero nosotros tenemos un bendito colirio que limpia nuestros ojos, que es la palabra de Dios. Niñas, el estándar que ustedes tienen para su matrimonio es encontrar a un hombre que las ame como Cristo amó a su iglesia. Y no te compares con nada ni quieras nada inferior a eso. Y hombres, tienes que buscar una mujer que sea tan fiel y tan dispuesta a amar y a servir, que no esté tan ensimismada, que lo único que llena su mente son las preocupaciones de lo que ella quiere y lo que ella piensa, sino que está dispuesta a amar a su marido y anhelarlo y ponerlo intencionalmente en el centro de sus pensamientos, porque lo ama. Ese es el estándar. Yo sé que hoy muchas personas han perdido la esperanza diciendo, eso que se ve en películas, eso es falso. Quizás sea muy falso, pero lo que dice Dios es verdad. Y cuando Dios lo dice, se puede vivir y se puede disfrutar un verdadero amor entre un hombre y una mujer. Pero para eso necesitas caminar cerca de Él, abrazarte de Él y ponerlo a Él como la prioridad de tu vida. No esperes que suceda de otra manera. Hermanos, habiendo dicho eso y habiendo pensado en nuestras propias vidas, ahora levantémoslo hacia nuestra vida espiritual, hacia nuestra realidad espiritual y hablemoslo con respecto a Cristo. Hermanos, no solo es una mujer hablando esto de su marido, esta es la iglesia hablando así de Cristo. Y la pregunta es, ¿Cristo puede ser comparado con la mirra y con una bolsita de mirra que descansa sobre el pecho de la iglesia? Claro que sí, porque el valor de Cristo es altísimo. Es el primero y el más hermoso de los hijos de los hombres. Cristo es lo más preciado que tenemos. El valor de la mirra, elevado y caro, es insignificante en comparación con el valor que Cristo tiene para nosotros. Alguien ha dicho que, y mejor dicho, Cristo mismo lo dijo, que el evangelio o el reino de los cielos es similar a un hombre que miró un campo y que cuando vio el campo encontró un tesoro y luego dijo, fue y vendió
todo lo que tenía con un solo propósito: comprar ese campo para quedarse con el tesoro. Así es el reino de los cielos. No es comparable. La belleza de Cristo, lo que Él nos da, no es comparable. Por eso, si tuviera que pesar por un lado tener a Cristo, y el costo de tener a Cristo fuera vender todo lo que tengo, todas mis posesiones, todo lo que amo, si lo pusiera en una balanza, esto es incomparable. Nadie es como Cristo. Y por eso vale la pena perder nuestra vida entera si nosotros lo encontráramos a Él. Él es ese campo y Él es ese tesoro que vale la pena vender todo lo que somos y lo que tenemos por encontrarlo a Él. En segundo lugar, Cristo puede ser comparado con la mirra porque también Él es aquel que perfumó nuestros pecados y nos hizo accesibles delante del Padre. Así como estas doncellas tuvieron que perfumarse con mirra para entrar delante de la presencia de Asuero, así también nosotros, con el olor de Cristo, fuimos completamente impregnados en nuestra alma a través del amor que Él derramó por nosotros. Y ahora, por causa de su olor, por causa de que cuando olemos a Él, nosotros tenemos una limpia entrada delante del Padre, sin reproches, a pesar de lo horrenda de nuestras heridas. Todo ha sido perfumado con su dulce fragancia. Pero también Cristo es comparable con la mirra porque su fragancia nos preserva y nos hace agradables a Dios, no solamente para la salvación, sino durante todo nuestro peregrinaje. Así como un cuerpo era untado con mirra, nosotros somos untados con esa mirra que es Cristo Jesús. Y podemos perseverar en este camino hasta el final y ser vistos con amor y con gracia hasta el último día, sin que haya caída y sin pérdida. Qué glorioso es nuestro Cristo. Pero finalmente puedo decir que Cristo puede ser comparado con la mirra porque la forma en la que aparece aquí, ese manojo o esa bolsita o ese frasco que contiene esa mirra, eso también es Cristo para nosotros por causa de que Él excede todo lo que nosotros necesitamos. Todas las gracias que tenemos en esta vida son las gracias que necesitamos. Él no te ha dejado desprovisto de nada. Tienes todo lo que necesitas, lo tienes en un frasquito oloroso que descansa sobre tu pecho, aun cuando te vas a dormir. Qué bendito es nuestro Cristo. Amén. Pero también podemos decir que el ministerio de Cristo es comparable con esta mirra. El ministerio de Cristo. ¿Por qué? Hermanos, no es una casualidad porque esta es la mano guiada por la inspiración del Espíritu Santo. Cuando se hizo el aceite, que era un aceite especial en el que se ponía para poder levantar ese aceite de la santa unción y con lo que oraban estos sacerdotes, parte de las cosas que utilizaban, adivinen qué era: mirra. La mirra era parte del material con el que se hacía esto, que luego se prendía y se levantaba ese olor grato que, así como olía agradable ante los hombres, era simplemente una sombra para mostrar: así en olor grato se clama por ustedes delante de Dios. Y nosotros sabemos que esto habla del misterio de intercesión de Cristo Jesús. Qué precioso es ese olor que emana del trono de la gracia por causa del incienso y la mirra que se prende por nosotros. Cristo no ha terminado su ministerio entre nosotros. Él no está en la tierra hoy. Está presente aquí y en la tierra por medio del Espíritu Santo, pero la palabra nos enseña que está sentado a la diestra del Padre. Y desde esa diestra del Padre, en donde todos los enemigos han sido puestos por debajo de sus pies, Él sigue enviando todas las gracias y las cosas que necesitamos, pero desde ese mismo lugar, Él intercede por nosotros todo el tiempo. Y por eso Juan puede decir: hijitos, estas cosas os escribo por si hubiéramos pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la idea es que esa forma de defensa, esa forma de apelación, esa forma en la cual Él intercede por nuestros pecados,
es en olor grato delante del Padre. Ese incienso con olor a mirra llega delante de Dios y por eso Cristo es como mirra para nosotros. Pero quiero decirles en cuarto y último lugar en esta explicación que aquí también nosotros podemos entender la añoranza y la esperanza que la iglesia tiene de Cristo Jesús. Quiero que escuches con mucho cuidado lo que te voy a decir ahora. Esa idea de tú eres o mi amado es como una bolsita de mirra que descansa entre mis pechos. La idea de entre mis pechos, los comentaristas bíblicos lo entienden del corazón, del centro del ser o de la intimidad de alguien. Escucha por favor lo que dice el comentarista John Gill sobre este pasaje. Dice, por sus pechos se entiende su corazón, donde Cristo habita por la fe, que es la mejor habitación que tiene la iglesia y donde ella desea que Cristo se aloje. Qué precioso. Otro comentarista dice, ella compara a su amado como un depósito de mirra que día y noche no se aparta de su pecho y penetra en su interior con su aroma fortalecedor de corazón. Tan constantemente piensa en él y tan deleitoso es para ella atreverse a pensar en él como su amado. Tenerlo en el pecho significa tenerlo cerca de su alma, en su corazón, en el centro de todo lo que ella hace. Cristo está como una bolsita de mirra en el centro de nuestra alma como iglesia. Pero quiero que me dejes añadir algo más. La expresión que aparece aquí, toda la noche, es muy importante, sobre todo si pensamos que esto se está diciendo de la iglesia. La noche siempre aparece en la Biblia como una idea de pruebas, aflicciones, problemas. La noche viene, es una advertencia de que está viniendo un momento difícil. Por lo tanto, el anhelo de esta esposa o de la iglesia es recordar y gozar de este recuerdo toda la noche. Eso significa, la iglesia quiere tener a Cristo cerquita de su corazón, vivir con Él en esa intimidad durante toda la noche, todo el momento de aflicción o prueba, todo lo que pudiéramos vivir. Así la iglesia está proclamando su anhelo de estar cerca de Cristo todo el tiempo, sin interrupciones, y especialmente en medio de los momentos de aflicción. Piensa en esto. ¿Cuáles son los momentos en donde más extrañamos al ser amado? Yo te voy a contar cómo es. Siempre tengo en mi teléfono fotos de los niños. Y la Edicita sabe que tener fotos de ellos es el tesoro más grande que yo tengo. Y si ustedes me vieran en algunas de las noches, en algunos de los lugares donde voy, en la noche estoy así en mi teléfono. Haciéndoles zoom, dándoles besos, pasando otra vez. Y uno piensa, ¿por qué la noche? No, es que en el día estoy ocupado, en el día estoy haciendo cosas, en el día estoy predicando, en el día estoy aconsejando a alguien, en el día estoy en algo, pero viene la noche donde estás solito y entonces viene esa melancolía, ese recuerdo. Es la noche también donde los momentos de depresión se acentúan también. Qué interesante es que ella diga que quiere tener ahí como un recordatorio a su amado toda la noche. Hermanos, técnicamente la noche empezó cuando los últimos días comenzaron en la resurrección de Cristo Jesús. Estamos de noche. La vida del cristiano es en medio de esta noche, en donde vivimos en un mundo que aborrece a nuestro Cristo, que no quiere saber nada con Él, que lo rechaza, que no lo ama, que rechaza todo lo que tiene que ver con Cristo, incluso a su pueblo. Y así es donde la vida de la iglesia se forja, en preocupaciones, problemas, persecución, dolores, miserias de la vida. Y es precisamente en esa noche en la que nosotros queremos el recuerdo de nuestro amado cerca de nuestro pecho. En los momentos de oscuridad,
en las pruebas, en los momentos difíciles que pudieras vivir, Cristo Jesús está en medio de nosotros. E intencionalmente me lo cuelgo de noche, porque yo quiero recordar a mi amado. No sé cuáles son las pruebas que ustedes estén pasando en estos días. No sé específicamente, quizás de algunos sí, de otros no. Pero cualquiera que sea la circunstancia que tengas, aun cuando ningún hombre la sepa, en esa noche oscura, tú puedes mostrar tu añoranza de tu amado, colgando sobre tu pecho esa bolsita de mirra. Y a través de oler sus olores, puedes recordar su amor. Él sigue siendo fiel, aún en los momentos de mayor oscuridad. Amén. Rápidamente, la segunda figura es muy similar a la primera en el sentido de lo que quiere expresar, pero debido a que no hay, o mejor dicho, hay mucha duda sobre qué es exactamente el tipo de árbol al que está hablando, algunos lo traducen como ciprés en el versículo 14, ella dice, mi amado es para mí como un ramillete de flores en las viñas de En-Gadi. Solamente quiero hacer algunos comentarios. Algunos traducen esta planta que aparece aquí en hebreo. Ustedes pueden imaginarse la dificultad de saber qué planta exactamente es la que se está mencionando. Pero la idea es que esta planta probablemente sea el ciprés. Era una planta que tenía mucho olor, que crecía en medio o alrededor de viñas. Y algunos piensan que era una especie de vid muy agradable, como quizás algún tipo de uva. Nadie sabe exactamente a qué se refería. Algunos eruditos entienden o creen que era una planta que quizás transpiraba una especie de bálsamo o de olor. No sabemos a qué se refiere. Lo que sí sabemos es esto. Ese esposo para ella era una planta agradable y que le daba placer a su alma. Eso es lo que él se convirtió para ella. Como un ramillete de flores. Esas flores representan el gran deleite que la iglesia tiene y cómo disfruta de Cristo Jesús. Quiero terminar en esta mañana mirando en tercer y último lugar. No solamente hemos visto el nombre que se le da al amado, no solamente hemos visto las figuras que se tratan en este pasaje, sino que quiero terminar a manera de conclusión diciéndote en tercer lugar que hay una especificación que se encuentra en este texto y se repite 2 veces. Ella dice, mi amado es para mí como tal cosa. Mi amado es para mí como una bolsita de mirra que cuelga entre mi pecho durante toda la noche. Eso es mi amado para mí. Mi amado es para mí como un ramillete de flores. Esas flores preciosas de ver, esas flores que traen placer a la vista, que tú quieres estar ahí. Estuve estos días en Vinces. Qué precioso. Yo le decía, parecía turista, le decía a Carlito. Para el carro, Carlito. Y me paraba a sacar una foto y aprendí que la acacia, ya debería haberlo sabido, pero lo aprendí ahora, la acacia tiene una preciosa flor color naranja. Y que el ceibo, si no estoy mal, tiene una preciosa flor amarilla. Y eso estaba, después les muestro la foto. El piso lleno de esos colores y que también había otra flor, jacarandá, color moradita. Fotos por todos lados mirando. Qué placentero es ver esos colores. Imagínense la escena, atardecer, silencio absoluto, solo cantan los pajaritos, un camino que se ve así como que fuéramos a algún lado, pero no sabes a dónde, y unas flores de todos los colores. Bueno, ella está diciendo, eso es mi amado para mí. Un deleite. Mi pregunta al finalizar este sermón es esto. ¿Es eso para ti, Cristo Jesús? Y permíteme explicar lo que quiero decir al hacer esta pregunta. Para un creyente verdadero, eso es Cristo. No es algo que debería ser, es algo que es. Y cuando te hago esta pregunta, te estoy preguntando algo que es más profundo que simplemente tus sentimientos.
Te estoy preguntando si realmente has conocido a Cristo de esta manera, al punto de poder verlo como aquel en quien tú quieres abrazarte y pasar la noche cuando vienen los momentos difíciles, o aquel que se convierte en el verdadero placer que tú tienes al simplemente contemplarlo y decir, cuánto placer a mi alma es ver a Cristo Jesús. En un verdadero creyente, eso es lo que sucede. Quizás alguien está preguntando aquí, pastor, ¿cómo puedo saber si soy un creyente? Yo tengo algunos meses viniendo a la iglesia, o hace algunos meses tengo el anhelo. Te lo pregunto o te lo digo de esta manera. La manera de saber si eres un creyente es que Cristo se convierte como algo que el Espíritu Santo hace, como algo que no era así, como algo sobrenatural, pero que ahora es tan natural como el placer que sentimos. Eso es lo que Cristo se convierte en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Y yo te ruego, si tú no ves a Cristo así, todavía no pienses que eres creyente y no dejes de buscarlo. Porque cuando eso pase, vas a mirar perfectamente en tu mente y en tu alma ese atardecer lleno de flores, de colores placenteros. Y vas a decir, eso es Cristo para mí. Si no has conocido a Cristo Jesús, no te desesperes, porque hay esperanza. Y hoy es ese gran día de arrepentimiento en el que tú puedes venir y clamar, Señor, yo quiero que Cristo sea eso para mí. Yo quiero verlo de esa manera. Yo quiero decir así como esta mujer, eso es mi amado para mí. Si hoy no lo puedes decir, hay esperanza, pero tienes que correr a Cristo. Ven buscando auxilio. Cristo quiere ser eso para ti, pero arrepiéntete y cree en Él. Míralo como las cosas maravillosas de las que hablamos esta mañana. Él se hizo carne y habitó entre nosotros para poder abrazar nuestras maldades y llevárselas con Él, para que nosotros recibamos en su lugar su perfecta justicia. Si Cristo no es esto para ti, ven a Él para que lo pueda hacer. Pero si tú eres un creyente y Cristo es esto para ti, pero quizás tú puedes decir, como quizás algunos de nosotros pudiéramos decir, pastor, la verdad es que yo me acuerdo cuando Cristo era esto para mí, pero no le voy a mentir. Hay momentos donde estoy tan cargado con mis preocupaciones, estoy tan cargado con la lucha con mis propios pecados, que me he olvidado cómo es esa figura de este campo lleno de flores, o de este olor tan agradable y necesario para mi vida. Y yo quiero decirte que si sientes que no estás y Cristo no es eso para ti, como solía serlo, quiero usar las palabras que el mismo Señor Jesús amorosamente nos dice, pero con advertencia y autoridad. Arrepiéntete entonces de donde has caído y vuelve a hacer las primeras cosas. No porque esto sea una etapa simplemente en la vida que ya no vuelve, no. Es un momento que nunca debería pasar, al que siempre debemos volver, donde Cristo se convierte en nuestro deleite. Tómate tiempo para pensar en Él. Toma tiempo en este día de reposo para salir a caminar o para sentarte tranquilo y meditar en quién es Cristo, en lo que Él ha hecho. Ora dándole gracias por todas las cosas que Él ha hecho por ti. Lee su palabra con un hambre real, queriendo conocerle y verle como Él es. Y que Él vuelva poco a poco a convertirse en ese amor de los amores, el bien amado, aquel a quien tú amas con toda esa desesperación, como esta esposa a su marido. Que la luz de Cristo, que su resplandor glorioso, que la esperanza que Él nos da, pueda resplandecer en nuestros corazones y darnos el anhelo de conocerle más. Hermanos, no hay nadie como Cristo. No hay nadie como Él. El mundo entero se puede perder con tal de que ganemos a Cristo Jesús. Vívelo de manera práctica en tu propia vida, renunciando a tus pecados, a cualquier cosa oculta y honrándolo con tu alma.
Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Señor, nos hace tanto bien. Nos recuerda ese amor de los amores. Señor, y estamos aquí delante de tu presencia, completamente conscientes de que no somos dignos, de que nos hace falta tanto, Señor. Pero atráenos a ti, vuélvenos a ti, vuélvenos a ese primer amor que nunca tuvo que haber pasado, en donde nuestro anhelo, nuestro encanto, nuestra mente no deja de pensar en ti. Y el mundo se vuelve tan chiquito y sus placeres se vuelven tan insignificantes comparado a lo que recibimos de ti. Te pido, Señor, por aquellos que no te conocen. Te pido por nuestros hijos. Abre sus ojos, Señor. A cada amigo que hoy está con nosotros o amiga, abre sus ojos, Señor. Muéstrales a Cristo y tráelos en verdadero arrepentimiento y fe. Te alabo porque para siempre son tus misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.